Buenas noches. Hoy día vamos a explicar la unidad número 2, donde vamos a ver el análisis financiero mediante diferentes métodos. Esta unidad está dividida en dos partes. En la primera parte, en lo cual vamos a abocarnos hoy día en el video, vamos a hablar acerca de el análisis financiero por medio del método vertical y el método horizontal. Vamos a empezar por el método vertical, llamado también de proporciones, que consiste en analizar los estados financieros, tanto el balance como el estado de resultados, calculando la importancia de cada cuenta, es decir, el aporte de cada cuenta a la conformación del todo. Aquí hay una pequeña imagen que más o menos nos muestra el procedimiento que se debe seguir para hacer este cálculo, ¿no? Como pueden ver, hay una flecha de forma vertical, lo cual indica de que estamos comparando las cuentas con los totales para sacar la proporción. A continuación, acá hay una tablita que más o menos me muestra cómo funciona. Yo tengo el balance general o en su defecto el estado de resultados y yo no quiero expresar estas cuentas en montos de dinero, sino que lo voy a trasladar a un lenguaje más sencillo y lo voy a volver porcentaje. De tal manera que cuando yo analice las cuentas de este estado, voy a ver el peso de cada cuenta dentro de la conformación del todo. Entonces, si es que voy a hacer con el balance, ¿no? Yo voy a identificar la cuenta total primero, en esta parte de acá, el activo, y voy a ir dividiendo cada una de estas cifras entre el total. De tal manera que si yo divido, como muestra aquí, 12.571 entre 600.110 y luego lo multiplico por 100 para sacarlo porcentual, tengo que el activo disponible aporta con el 2,09% del total de activos. Y así voy a ir trabajando una por una, cuenta por cuenta, dividiendo cada cifra entre el total y luego multiplicándolo por 100. Si observan aquí a lo último, cuando hay este 100%, salió de dividir 600.110 entre 600.110 por 100, lo cual me da el 100%, que es con esa cuenta con la que voy a sacar las proporciones. Si yo me voy a hacer de varias gestiones, me permite ir viendo la evolución que va a haber del análisis de cada cuenta en el análisis vertical respecto de un año de otro, ¿no? Nuevamente aquí se divide en dos partes. Primero voy a hacer un análisis de los activos, donde voy a ir dividiendo cada cuenta entre el total de activos. Cada una de las cuentas las voy dividiendo, de ahí voy a ir sacando la columna esta amarilla. Y cuando quiero hacer el pasivo y patrimonio, trabajaré de la misma manera, ¿no? Tengo el total pasivo y patrimonio y voy a ir dividiendo cada una de las cuentas. Si yo tuviera que sumar las cuentas importantes, en este caso las cuentas que están en naranjita, si yo sumo 34 más 57 más 7, me tiene que dar la conformación total del 100% de los activos. Y lo propio aquí en la parte de pasivo y patrimonio, si yo sumo 21.8 con 53, me daría este 100%. ¿Qué puedo ver en el tiempo? Desde el 2005, en este ejemplo, al 2007. Puedo ver, por ejemplo, cómo los activos se van reduciendo de un año a otro, cómo el pasivo, al revés, va incrementándose del año 2005, donde era 18, a alcanzar un 21,8 el 2007. Entonces, de ahí la importancia de analizar varios periodos, por lo menos 3 periodos, porque me da luces
para ver el cambio que van sufriendo cada una de estas cuentas en la estructura, en este caso, del balance general. Si lo voy a hacer con el estado de resultados, funciona de igual manera. El único detalle, a diferencia del balance, es que en el estado de resultados, no necesariamente cuando yo sume las partes naranjas, que son las cuentas principales, no necesariamente me va a dar el 100%. Porque recuerden que el estado de resultados es una serie de cuentas de las que yo voy deduciendo, restando de las ventas, distintos costos y gastos hasta llegar a una utilidad neta. Por tanto, esto no va a sumar el 100%, porque yo he ido deduciendo, restando en cada proceso del estado de resultados, ¿no? Ahora, yo puedo expresarlo esto de manera gráfica. La importancia de la gráfica vendría a ser porque es más atractivo a la vista, ¿no? Entonces, si yo observo aquí, por ejemplo, comparando el año 5 con el año 6, puedo ver claramente el cambio de los activos. Fíjense como el naranja, que podría ser activo corriente, se contrae. En el pasivo, lo verde más oscuro, cómo va aumentando. Eso sería respecto al análisis vertical. Y aquí hay algunas aclaraciones de posibles resultados que se podrían dar para que yo pueda hacer la interpretación respectiva. El segundo método para el análisis financiero es el análisis horizontal. En el análisis horizontal, lo que hago es ir sacando la variación que sufren las cuentas de los estados financieros a través del tiempo. Y en este caso, horizontal va de izquierda a derecha. Entonces, yo voy a ir viendo cómo incrementa o disminuye el comportamiento de cada una de las cuentas. Por ejemplo, aquí necesariamente para aplicar el análisis horizontal, yo requiero 2 periodos, a diferencia del análisis vertical, donde sí puedo trabajar en un solo periodo. Entonces, lo que hago aquí es en realidad ver el cambio que hay desde el primer año que yo elija, en este caso 2005, hacia el año 2006. Si yo, por ejemplo, observo activos circulantes, aquí de 119.000 en el año 5 pasa a 117.000. Entonces ha habido una disminución. Pero yo no quiero restar y trabajar con números engorrosos. Entonces digo, preferible voy a calcular el análisis horizontal, en donde voy a mostrar esa variación, esa disminución en este caso, de manera porcentual. Entonces aquí ya cuando yo calculo digo, disminuyeron los activos circulantes del año 5 al año 7 en 2,17%. Lo puedo hacer esta fórmula en 2 pasos. Primero saco la variación o la relación entre un año y otro y después aplico esta formulita. O la otra opción es hacer la fórmula de tasa de crecimiento, que cuando hagamos ahorita la parte práctica vamos a hacerla a detalle. Entonces aquí fíjense, tengo el análisis horizontal. Debo elegir, si voy a trabajar con 3 años, un año de relación con el que voy a comparar el resto de los años. Ojo que no necesariamente siempre voy a hacerlo así, porque yo puedo comparar, en este ejemplo, qué pasó del año 5 al año 6, qué pasó del año 6 al año 7, ¿no? O si deseo, qué pasó del año 5 al año 7. Entonces, ¿cómo funciona? Voy haciendo la fórmula de tasa de crecimiento. Como ustedes observan en lo amarillo ya está calculado. Aquellas partes donde está negativo significa que está disminuyendo la cuenta y las partes positivas significa que está incrementando. Y lo puedo constatar esto
Aquí, por ejemplo, fíjense, de el año 2005, el disponible de 15.000 bajó a 12, pero ¿eso cuánto significa en porcentaje de crecimiento o de variación? Lo que es el análisis horizontal. Se redujo en 16,5%. Y así sucesivamente también puedo trabajar con el estado de resultados. Necesito tener un periodo de referencia con el cual voy a comparar el resto de las cuentas. Aquí hay cuentas importantes que yo debo calcularlas para interpretar. Por ejemplo, aquí puedo ver del año 5 al año 6 cómo las ventas crecen en un porcentaje de 11,4 y cómo del año 6 al año 7 siguen creciendo en un porcentaje de 24,2. Entonces, estoy sacando ahí el resultado en porcentaje, pero crecimiento. Entonces, para remarcar, análisis horizontal mide crecimiento o disminución de las cuentas de un periodo a otro. Mínimo necesito 2 periodos para poder trabajar. Análisis vertical. El análisis vertical me mide la proporción, el aporte, la conformación de cada cuenta en el total. Si es que voy a trabajar con el balance, cada cuenta del activo dividido entre el total de activo. Todas las cuentas de pasivo y patrimonio dividido entre el total de pasivo y patrimonio. Entonces yo veo aquí la conformación. De tal manera que si hiciera un gráfico ilustrativo y comparo, yo estoy viendo ahí cómo va ganando peso una cuenta, se va haciendo más grande, o en su defecto otra cuenta, cómo va reduciendo a lo largo del tiempo. Eso es en cuanto a la parte teórica del análisis vertical y horizontal, que es la primera parte de nuestra unidad de análisis financiero. Muchísimas gracias.